Bien, entonces vamos a compartir. Bien, estamos compartiendo una carpeta. Se puede ver, ¿no? Una carpeta que está en Excel con CPREC. ¿Se puede ver? El Zoom se ve, Inge. No, solo Zoom. A ver qué ha pasado, vamos a ver. Lo puedes botar al chat, Edgar, para que llegue también ahí en el... Ya. Ahora, ¿tampoco? Ya ahí lo compra. Ya está, ¿se ve? Exacto, con notas y... Pero en base a esto, pues ya sacan presupuesto. ¿Cuánta gente son? No sé, me voy a... Bien, se puede ver ahora, ¿no? Sí, se ve, Edgar. Ya, entonces también lo estoy poniendo al, ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp, ¿ya? A ver, entonces antes lo vamos a... Bien, entonces yo lo he enviado al grupo también de WhatsApp. Bien, entonces nuevamente vamos a ver. Bien. Entonces, yo tengo, bueno, para trabajar en R tenemos que tener una carpeta de trabajo, que en este caso es clase-3B. Bueno, y tengo un archivo, una hoja de cálculo en Excel, ¿no? Entonces, abriendo la hoja, ustedes podemos ver, bueno, aquí tenemos el año, el mes y la precipitación, ¿no? Entonces, tenemos año, mes y la precipitación en milímetros. Entonces, para que nosotros podamos importar eso, bueno, podemos hacerlo de varias maneras, pero una es, lo podemos guardar en dos formatos en los cuales se puede importar, ¿no? Lo podemos guardar como texto o si no como delimitado por comas. El que más se utiliza es el delimitado por comas. Bien, entonces ya lo tenemos ahí, ¿no? Y acá, entonces, lo único que tenemos que ver es, para estar seguros de que no tengamos problema en la importación, abrirlo con un bloc de notas y ver acá de que estar seguros de que la separación de valores está definido por punto y coma, en este caso, y el decimal por punto, ¿no? Entonces, eso ya se tiene. Entonces, ahora nos vamos a ir acá. ¿Se puede ver el estudio ahora? Hola. Nada, Edgar, te sigue en la planilla. Ya, entonces estamos acá. Vamos a ir entonces acá a el estudio. Ahora, Ahora sí. bien.
Entonces, ahora tenemos, vamos a abrir, estamos haciendo todo vacío. Bien. Ustedes pueden ver los 4 paneles están totalmente vacíos, no tenemos nada. Bueno, había unas cosas más que faltaba esto de la configuración de RStudio, ¿no? Entonces, una de las cosas que tal vez les interesa, que también habíamos indicado, son estas opciones globales de configuración, ¿no? Entonces, especialmente acá, la apariencia, ¿no? Podemos cambiar la apariencia, los paneles, fíjense, es la disposición que aparece normalmente, pero si queremos lo podemos cambiar también los iconos, entonces hay una serie de opciones que se pueden cambiar. Podemos definir acá de qué repositorio vamos a cargar o vamos a instalar los paquetes en R, ¿no? Entonces acá está en este repositorio, pero lo podemos cambiar también eso si queremos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas que se pueden hacer acá. Aquí creo que había una parte que era importante. A ver, vamos a ver dónde está. Bien, esto de acá, ¿no? Entonces, eso de aquí es para la codificación, para el texto, para los códigos. Entonces, esto por default, este es el que se utiliza más, pero en algunos casos, dependiendo de alguna situación, se puede cambiar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver esto de acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo que tenemos que hacer es, primeramente, no hay nada, estamos empezando una sesión. Lo que tenemos que irnos acá a Files y vamos a, aquí esos 3 puntitos o 4 que hay aquí, nos va a indicar ya sabemos esto, las carpetas. Entonces acá nosotros vamos a ir a a curso, hidrología, y entonces vamos clase 3B. Entonces esta va a ser nuestra carpeta de trabajo, ¿no? Entonces por eso que aparece ahí Conceprec bueno, como hoja de Excel y también Conceprec como en formato de CSV. Esta carpeta lo podemos establecer como carpeta de trabajo, acá donde dice More. Entonces establecer como esta carpeta como la carpeta de trabajo. Y entonces aquí ya tenemos la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, esta carpeta de trabajo es el primer paso en toda sesión, ¿no? Como habíamos indicado la anterior clase. Entonces, acá vamos a colocar establecer la carpeta de trabajo. Bien, entonces establecemos la carpeta de trabajo y ahí entonces vamos a tener eso de ahí. Y para estar seguros de que esa es la carpeta, colocamos get wd y entonces ya tenemos eso y aquí podemos ver que efectivamente la carpeta de trabajo es clase 3B donde está estos dos archivos, ¿no? Bien, entonces ya hemos establecido el enlace de la sesión de RStudio con una carpeta, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ir ahora a importar esa base de datos, ¿no? Entonces vamos a importar la base de datos. Importamos la base de datos y entonces nosotros, ¿qué tenemos? Como ya está en ahí localizado, entonces ya no tenemos que escribir todas las rutas, sino simplemente darle un nombre primeramente. Tenemos que darle un nombre, ¿no? Por ejemplo, lo podemos dar Concepción, porque es una base de datos de Concepción. Y luego entonces vamos a utilizar una función, la función de importación que es read.csv, que también aparece ya acá, ¿no? Luego, entre comillas, el nombre del archivo, que es
Tiene que estar tal cual está, concept, prec, ¿no? Punto CSV, ¿no? Y luego tenemos que colocar header, el encabezamiento, que sí queremos también que lo importe, entonces ahí lo colocamos T o true. Luego la separación de valores, hemos visto que la separación de valores son punto y comas, eso ya hemos verificado, y también hemos verificado que los decimales son puntos, ¿no? Bien, entonces ya está, ya tiene que estar importado esa nuestra base de datos. Entonces, para visualizar colocamos print, concepción, print, concepción, que también ya va a aparecer acá. Entonces, hacemos correr todo esto, ¿no? Y entonces ya tenemos importado los datos y aquí también nosotros podemos ver, ¿no? Estos datos, ¿no? Entonces, esos datos son los que hemos importado, ¿no? Donde tenemos el año, el mes y la precipitación en milímetros. Desde 1943 tenemos hasta 1982 o 83, creo. A ver, vamos a... Sí, es hasta 1983, faltan aquí todavía datos, ¿no? Eso lo vamos a poder ver más rato. Bien, entonces ahí están los datos, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos los datos, podemos visualizar, hay una opción que es View Concepción, ese data frame que hemos creado, y entonces le podemos, bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Nos va a mostrar acá, nos va a mostrar, estamos viendo una vista de concepción, y es como, podemos nosotros ir filtrando y haciendo muchas otras cosas más ahí. Bien, entonces, nuevamente vamos a volver ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a, solamente para poder visualizar, pero lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces lo más importante que hemos generado un data frame. Ese data frame lo podemos convertir en otros objetos dentro de él. Por ejemplo, lo podemos convertir en un objeto de series de tiempo, ¿no? Pero en este caso, lo que primeramente vamos a hacer es, aquí vamos a ver. Bien, vamos a ver las características del data frame. Entonces, lo primero hemos dicho class, concepción. Después tenemos, bueno, acá ya tenemos class concepción, es un data frame. Después tenemos también la estructura de este data frame. La estructura del data frame. Aquí podemos ver entonces en esta parte, ¿no? Siempre es importante poder ver la estructura para ver si nosotros realizamos alguna conversión, entonces tiene que cambiar esto de la estructura. Entonces ustedes pueden ver que el año está en números enteros, el mes está como caracteres y la precipitación en milímetros está como un objeto numérico, ¿no? Entonces acá ya tenemos eso. También podemos colocar names, concepción. Y también podemos ver ahora, una cosa importante es ver ahí, bueno, ya estás, aquí están los nombres de las variables, ¿no? Si queremos esto lo podemos poner acá para que no nos equivoquemos. Bien, entonces ahora otro aspecto importante también acá podemos colocar head concepción para que nos muestre los seis primeros datos, ¿no? De esa pequeña base de datos. Entonces aquí van a estar, esos son los 6 primeros, como podemos ver acá. Entonces está empezando en enero de 1943. Y tenemos tail concepción, que nos va a mostrar los últimos.
los últimos 6. Entonces, nuestra base de datos va desde enero de 1943 hasta diciembre de 1982. Entonces, eso podemos colocar acá, ¿no? Los datos comienzan en enero de 1943 y terminan en diciembre de 1982. Bien, entonces estos son datos mensuales. Aquí también tenemos que colocar, son mensuales, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, ahí, entonces ya tenemos las características del data frame, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer en acá es inicialmente hacer todo el análisis estadístico de esta pequeña base de datos, tanto analítica como gráficamente. Entonces, a ver, podemos comenzar. Ustedes saben que bueno, aquí vamos a colocar. El resumen estadístico más sencillo es utilizando summary, ¿no? Pero eso no es el completo, ¿no? Entonces, acá vamos a ver análisis, ese sería el punto 4. Análisis estadístico de la precipitación mensual. Bien, entonces tenemos el análisis estadístico de la precipitación mensual. Nosotros podemos hacer, ¿no? Podemos hacer summary, ¿no? Summary. Entonces acá podemos utilizar concepción. Fíjense acá, cuando nosotros colocamos el símbolo de dólar, va a aparecer las variables, ¿no? Acá. Entonces, ¿cuál es nuestra variable? Es precipitación en milímetros. Entonces, esta sería nuestro resumen muy rápido, digamos. Entonces, tenemos el valor mínimo es 0, el máximo 487.5, el primer cuartil, tenemos la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿no? Entonces, ese es un resumen estadístico inicial para tener una idea de cuál es el comportamiento de esta variable, ¿no? Bien, pero entonces acá nosotros podemos hacer más a detalle esa descripción y también su interpretación. Entonces, por ejemplo, podemos hacer medidas de tendencia central. Y entonces acá vamos a tener, por ejemplo, rápidamente, porque esto también no es muy complicado. Entonces podemos darle media de la precipitación. Entonces utilizamos la función min, que es para calcular la media. Y entonces colocamos la variable, ¿no? Que en este caso sería la precipitación. Bien, entonces ese sería el valor de la media. Entonces vamos a colocar acá la media. Entonces la media sería ese valor, ¿no? Lo que está también calculado acá, 94.30958. Bien, entonces esto sería aquí la media, ¿no? Bien, entonces tenemos la media, que también es lo mismo que ya hemos calculado. Luego, igual la mediana, también no va a haber problema. Bueno, aquí podemos colocar. Acá podemos colocar. Esta es la media aritmética. Media aritmética. Y acá tenemos entonces, este otro va a ser la mediana. Entonces vamos a colocar mediana PREC. Siempre estamos asignándole un nombre.
Entonces aquí vamos a colocar media, lo mismo, Concepción. Y la precipitación, y entonces vamos a tener entonces ahí la mediana, mediana PREC, y entonces tenemos el valor, ¿no? Que sería 80.95. Bueno, después podemos interpretar uno por uno. Bien, entonces acá nos vamos y vamos a tener entonces igual aquí ese valor. Bien, entonces ahí tenemos entonces la mediana. Ahora, para la moda que es una medida también que se calcula, no tenemos una función específica en el entorno de R. Entonces nosotros tenemos que hacernos una función, ¿no? Entonces tiene una función para la moda, ¿no? Entonces nosotros podemos indicar, por ejemplo, acá la función que la moda, ¿no? Va a ser entonces una función de X ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a abrir, ¿no? La llave. Vamos a abrir la llave. Y entonces vamos a colocar lo que queremos que nos los calcule. Entonces nosotros queremos, ustedes saben que la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos y por lo tanto gráficamente es el pico, el valor del pico de la curva de distribución de la variable. Entonces ese valor nosotros lo vamos a llamar UX. UX. Y entonces, ese va a ser, nosotros queremos encontrar un solo valor, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá un solo valor entonces de la moda, ¿no? Un solo valor de la moda. Y también acá, entonces, vamos a tener que ese valor, y entre corchetes acá colocamos, decimos, este valor tiene que ser el máximo una vez que los datos están tabulados. Entonces aquí colocamos, tenemos que colocar acá, which max, aquí está, esa es ahí, ¿no? Esa es una función de R base. Entonces, una vez que estén tabulados, entonces también utilizamos eso de ahí, una vez que estén tabulados, ¿no? Y entonces, acá vamos a colocar entonces el valor. Ya, aquí vamos a tener. Y entonces vamos a indicar acá, entonces, eso va a ser entonces, para dejar ese valor ¿a qué valor de X le corresponde ese máximo valor una vez tabulados los datos, ¿no? Y entonces acá vamos a cerrar, vamos a ver si no tenemos algún error. Bien, esto de acá, ahí. Bien, entonces, a ver, vamos a ver si funciona. Entonces, lo que tenemos que dar ahora es, hemos creado una función donde estamos indicando, queremos encontrar la función, es de una variable numérica X, ¿no? Que en nuestro caso va a ser la precipitación, donde ese valor va a estar definido por UX, y estamos indicando que queremos un solo valor unimodal, y en acá ese valor UX va a ser aquel, ¿no? Bueno, esta es son funciones que están en R base, el cual va a ser el valor máximo una vez que estén tabulados los datos, ¿no? Y ese valor va a ser el que le va a corresponder, el que va a emparejar
el valor de mu x con un valor x, y ese valor x va a representar entonces la moda, porque este va a ser el punto más alto, y el valor para ese punto más alto sería el valor de x. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver cuánto sería la moda. Tenemos que utilizar la función, el nombre de la función que hemos creado, y entre paréntesis, en vez de x, tenemos que colocar la variable. La variable es concepción, y aquí precipitación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si no tenemos. Bien, por ejemplo, aquí ha salido la moda 0, y eso es posiblemente porque la mayor, bueno, vamos a ver más rato también. Puede ser que la mayor cantidad, haya el mayor número de valores de estos valores mensuales, justamente sean 0 milímetros, porque hay varios meses que se tiene ese valor, ¿no? Entonces, acá, eso vamos a verificar después. Acá tenemos, pero que el resultado nos ha salido 0 milímetros, ¿no? Bien, ahora ustedes pueden verificar con otros datos, cualesquiera, esta formulita, y les va a salir el valor que más se repite en una base de datos, ¿no? Entonces, en la base de datos nosotros podemos ver ahora, acá, y entonces podemos ver, seguramente aquí tenemos varios ceros, por eso es que ese valor es el que más se repite, ¿no? Por eso es que está saliendo ahí, porque lo que calcula esa función es el valor que más veces se repite ahí en ese conjunto de datos. Bien, entonces ahora, bueno, esa sería entonces la moda, ¿no? La moda, entonces también podemos indicar que la moda, entonces, ¿qué significa eso? Que la curva, ¿no? Significa que la curva de distribución de esta variable va a tener el punto más alto, la cima más alta, casi en el origen. Entonces, cuando estamos comenzando a, a colocar los valores de la precipitación, ¿no? Y eso vamos a ver también en el gráfico. En el gráfico tiene que salir lo mismo, ¿no? No puede salir otro dato en el gráfico, tiene que ser el mismo. Si ha salido que la cima más alta está alrededor de 0 milímetros, entonces también el gráfico tiene que estar ahí. Bien, entonces, ¿sí? Los valores de 0 solamente hay 18 valores nada más de 0. Claro, pero lo que pasa que, ¿qué es lo que hace la tabulación? Fíjense aquí, yo tengo 99, 38, 82, así, ¿no? ¿Cuántos valores son de 0? 13, ¿no? Hola, hola. ¿Cuántos valores eran de 0? 18 me salieron a mí. Claro, 18. Entonces, tendría que haber uno de estos números que tenga más de 18, cualquier número. Entonces, seguramente los demás, cualquier otro número que se repite, no se repite más de 18 veces. Por eso es que ha salido el 0, ¿no? Lo que hace la función es, va viendo de esta lista cuál es el valor que más se repite, y ese valor es el que nos da ahí como 0, ¿no? Entonces, pero si hacemos la prueba con otros datos donde no haya muchos ceros o donde no tengamos ceros, entonces ahí sí nos va a dar un dato. Eso es porque ese valor que se repite 18 veces es 0, o sea, no existe otro dato que se repita más de 18 veces, por eso es que sale el 0. Y en realidad, la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿no? Porque al final, si estamos diciendo que se va a repetir 13 veces, esa va a ser su frecuencia absoluta. Y si no hay otro valor que tenga esa frecuencia absoluta, entonces de ahí el 0 va a ser, alrededor del 0 va a estar el punto más alto de la curva. Y eso también lo vamos a ver en el gráfico. No sé si se ha entendido eso. Bien. Entonces, eso también lo podemos ver rápidamente aquí. A ver, vamos a fijarnos. Vamos a hacer un histograma solamente para ver que lo que estamos diciendo es lo correcto, ¿no? Esto no está en lo que estamos solamente para verificar, porque después vamos a hacer esto. Pero podemos poner, por ejemplo, acá, ¿no?
nuevamente nuestra variable, ¿no? Bien, solamente lo vamos a hacer correr. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Esto es un histograma simplemente, pero entonces, ¿dónde va a estar el pico más alto? Acá. Entonces, acá va a aparecer la curva, y cuando aparece entonces la curva, entonces acá va a estar el punto más alto, y de ahí va a ir bajando. Entonces, lo que está haciendo es verificar el punto más alto, simplemente el valor de la moda, ¿no? Porque acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo que, a ver, ¿dónde está? Que, por ejemplo, la mediana es 80.9. Entonces, la mediana, fíjense, está por acá, ¿no? Entonces, la mitad, fíjense, de este punto de 89 que está por acá, la mitad de los datos ya están acá. Y la otra mitad son todo esto que tenemos a la derecha, ¿no? Porque el valor de la mediana divide en dos partes en la curva de distribución. Entonces, ahí está la mediana, ¿no? Y también la media aritmética debe estar, vamos a ver, la media aritmética 94, ¿no? Entonces, ahí tenemos 94, ¿no? Entonces, en ese caso, también podemos ver 94. Entonces acá podemos ver que la media aritmética es mayor que la mediana, y eso es porque justamente todas las frecuencias mayores de esta curva de distribución están concentradas en la parte izquierda, ¿no? Aquí están las mayores frecuencias, ¿no? Por eso es que sale el valor de 0 ahí como la cima más alta de la curva. Ahora, cuando nosotros hagamos la curva, en ahí se va a ver, porque eso tenemos que convertir en una curva, ¿no? En una curva de distribución para ver, bueno, eso es después, ¿no? Para ver si se puede ajustar algún modelo, ¿no? Algún modelo de distribución. Bien, entonces eso sería, pero acá, por ejemplo, si nosotros vemos esta curva, ¿qué podríamos decir? Es una curva de distribución de la variable totalmente asimétrica. ¿Por qué? Porque tenemos, fíjense, una cola bien larga en la derecha, con pocos valores de frecuencias absolutas. Hay incluso una clase, parece acá, que no tiene valores, ¿no? Entonces, esta es una curva de distribución con asimetría hacia la derecha, totalmente asimétrica, y por lo tanto, cuando una curva de distribución tiene asimetría, No se ¿sí? ve la curva, por si acaso No, no no, se está no. visualizando. La Ah, ok. curva La misma solamente gráfica. es el histograma en este momento. El histograma se puede ver, pero no. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le estás explicando el histograma, ¿no? Cómo está Sí, la después lo película. vamos a ver eso de la curva, ¿ya? Bien, entonces, acá tenemos entonces el histograma, pero hemos dicho que esto después bueno, cuando hagamos las gráficas, eso sí tiene que convertirse en una curva, pues, ¿no? Tenemos que convertir en una curva para ver después si se ajusta o no se ajusta algún modelo, ¿no? Bueno, ese es, digamos, otro paso que se tiene que hacer. Pero en resumen, esta es una curva de distribución totalmente asimétrica a la derecha, y para eso se tiene que cumplir que la media aritmética tiene que ser mayor a la mediana. Cuanto más diferencia haya entre la media aritmética y la mediana, más asimétrica va a ser la curva. Y entonces acá sí tenemos mucha diferencia, porque el uno tiene 80 y el otro tiene 94, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia en esos valores. Bien, pero eso lo vamos a ver en la parte de los gráficos, ¿no? Ahora acá, entonces lo más importante son estos tres, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? La moda va a ser el punto más alto, ¿no? El punto más alto. Entonces, y la relación ya hemos visto, la relación de media aritmética y mediana nos va a indicar si tiene asimetría a la derecha o a la izquierda, y si los dos fueran iguales, o aproximadamente iguales, la mediana y la media, significaría que la curva de distribución de nuestra variable más bien es simétrica, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la temperatura, pero no así en el caso de la precipitación. Entonces, si la media aritmética es mayor que la mediana, entonces vamos a tener que la curva de distribución va a tener asimetría a la derecha. En cambio, si es al revés, si más bien la media aritmética es menor que la mediana, vamos a tener más bien una curva con asimetría, pero hacia la izquierda, donde más bien las mayores frecuencias absolutas van a estar concentradas no en la parte
izquierda, sino en la parte derecha de la curva de distribución, lo cual va a generar una cola más larga en la izquierda con frecuencias absolutas sumamente bajísimas. Bien, entonces ahora vayamos a ver, bueno, ya está esto de las, donde están medidas de tendencia central, la mediana, aquí esta es la moda. Esto de acá, esta función, lo pueden probar con otros datos, con cualquier conjunto de datos, y van a ver que les va a calcular un valor que va a representar la cima de la curva. Bien, entonces acá tenemos la moda. Bien, entonces ahora vamos a ver acá las medidas de variabilidad. Bien, y acá entonces el primero que vamos a ver es la varianza, ¿no? Entonces decimos varianza de la precipitación, ¿no? Entonces esta varianza de la precipitación, simplemente la función var, y lo mismo, la misma variable. Y entonces aquí tenemos la precipitación. Bien, entonces ahí tenemos la varianza. Bien, entonces tenemos la varianza, 518. Lo cual, digamos, en la práctica, esta varianza también, ustedes saben que no se utiliza porque todo lo eleva al cuadrado, ¿no? Y más bien el que se utiliza, y es difícil, por lo tanto, interpretar, lo que más utilizamos es la desviación estándar, ¿no? Entonces, acá vamos a utilizar, sería entonces varianza. Bien, entonces ahora vamos a tener acá desviación estándar. Desviación estándar. Entonces ahora calculamos lo mismo con SD. SD es la función de desviación estándar, pero podemos poner desviación estándar de la precipitación. Y entonces vamos a tener SD. Lo mismo. Concepción, la variable precipitación, ¿no? Entonces ahí tenemos, y entonces vamos a poner desviación estándar de la precipitación. Acá. Desviación estándar de la precipitación. Hacemos correr, entonces es 76. Entonces es un valor sumamente alto, por lo tanto la variabilidad también va a ser alta en este conjunto de datos, ¿no? Bien, entonces esa sería la desviación estándar. Y finalmente podemos colocar, ¿no?, el coeficiente de variación. Bien, entonces vamos a tener en el coeficiente de variación aquí, entonces vamos a tener el coeficiente de variación de la precipitación. Entonces vamos a tener acá la relación entre desviación estándar de la precipitación dividido entre la media de la precipitación que ahí tenemos, media PREC, ¿no? Media PREC. Y eso multiplicado por 100. Bien, entonces ahí tenemos, y ahora podemos visualizar, si queremos aquí mismo, el coeficiente de variación de la precipitación, ¿no? Entonces acá vamos, y entonces, como les decía, la variabilidad es sumamente alta, es de un 80%, ¿no? Porque estamos viendo también en la curva, que es sumamente variable, ¿no? Entonces acá tenemos ese valor, sería 80% sería la variabilidad. Bien, entonces eso sería lo que son las medidas de varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, en el análisis estadístico de cualquier variable, no solamente de la precipitación, de la temperatura, de la humedad relativa, es importante que podamos ver cuánto varían. Ahora, indudablemente eso estamos viendo en total, ¿no? Después lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, que nos los calcule, pero por meses, de manera que podamos ver en qué meses la precipitación ha variado más, en qué mes, y en qué mes también la precipitación ha variado menos, ¿no? Entonces, para eso también tenemos las gráficas de barras que nos permiten identificar fácilmente cuando nosotros hacemos ya un gráfico por meses, ¿no? Que es lo que también vamos a hacer.
Bien. Luego tenemos en estadística estas medidas que se denominan medidas de localización. Y esto posiblemente es una de las cosas que más se utiliza cuando queremos trabajar con variables como precipitación, como humedad relativa, etc. Y entonces aquí tenemos los cuantiles, ¿no? Los cuantiles. Y entonces los cuantiles son valores de la variable aleatoria que divide el conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿no? Entonces nosotros para eso vamos a utilizar acá cuantiles, vamos a colocar, o cuantiles PREC de la precipitación. Entonces acá tenemos una función en R base, que es cuantile. Aquí fíjense, ya aparece, está en stats. ¿Y qué es lo que tenemos que colocar ahí? Tenemos que colocar primero la variable. La variable es concepción. Entonces, esta es la variable. Luego, tenemos que ver en cuántas partes nosotros queremos cortar ese conjunto de datos. Y para eso utilizamos props, ¿no? Props igual. Y generamos una secuencia donde acá en esta secuencia, entonces va a comenzar el corte en 0, y va a ir hasta el valor de 1, y de 0 a 1, si yo quiero dividir en 4 partes, entonces cada parte va a tener 0.25, ¿no? Entonces, esa secuencia quiero calcular. Entonces, la secuencia va a ser, voy a empezar en 0, ¿no? Y quiero ir a 1, o también de 0 a 100, y entonces si quiero dividir en 4 partes, esa diferencia de valores tiene que ser, en el caso de 0 a 1, 0.25 para cada una de esas 4 partes, ¿no? Entonces ahora visualizamos estos cuantiles PREC. Entonces vamos a visualizar. Acá tenemos que visualizar con los dos. Bien, entonces estos serían nuestros cuantiles. Ahí. Se puede ver los valores, ¿no? Bien, entonces el 0% es el valor, ¿no? De 0 milímetros, que es el mínimo. El 100% son 487.5 milímetros. Entonces, ese rango de valores hemos dividido en 4 partes iguales, de manera que el 32.95 corresponde a los valores que están en la 4ª parte, una vez ordenados los datos de menor a mayor. Entonces, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos de precipitación, esto se podría aproximar a probabilidades, indicando que la probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 32.9 milímetros sería de un 25%. La probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a un 80.95 milímetros sería de un 50%. La probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 135.47 sería de un 75%. Y en el otro lado también tenemos que decir lo siguiente, que la probabilidad de tener valores de precipitación mayores a 32.97 milímetros sería un 75%. Y la probabilidad de tener valores de precipitación mayores a 135.47 milímetros sería de un 25%. Entonces, estamos dividiendo ese conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. Cuanto más datos tengamos, mayor va a ser la posibilidad de hacer estas aproximaciones a estas probabilidades. Bien, pero también podemos también dividir también esto en quintiles. Los quintiles son otras medidas de localización. Entonces, pero los quintiles, a diferencia de los cuantiles o cuartiles,
nos van a, si no podemos colocar cuartil mejor, se conoce más como cuartil, cuartiles. Bien, entonces ahí tenemos los cuartiles y acá vamos a tener los quintiles, ¿no? Y a diferencia de los otros que dividen en 4 partes, una vez ordenados los datos de menor a mayor, los quintiles dividen en 5 partes iguales. Y por lo tanto vamos a tener acá quintiles prec. Entonces eso va a ser lo mismo. Cuantile es la misma función acá. Acá tenemos, es del paquete stat, que el paquete stat es un paquete que automáticamente por default también se instala cuando nosotros instalamos el R base, ¿no? Entonces aquí tenemos lo mismo, en la misma base de datos, ¿no? De concepción y la precipitación. Bien, y entonces acá lo que va a cambiar son ahora en cuántas partes vamos a cortar. Entonces acá la secuencia ya no va a ser para 4 partes, sino va a comenzar en 0, va a culminar en 1, pero ahora, como queremos que se divide en 5 partes, ya no va a ser cada 0.25, sino cada 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ¿no? Y entonces ahí va a dividir en 5 partes, entonces esto vamos a tener 0.2. Entonces acá tenemos eso, y entonces vamos a tener ahora los quintiles, punto prec, o quintiles prec simplemente, y entonces ahora estos serían nuestros valores, ¿no? Estos serían entonces los valores de los quintiles de precipitación. Entonces vamos a tener que la probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 27.58 milímetros sería un 20%, la probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 58.54, un 40%, la probabilidad de tener concentración o precipitaciones menores o iguales a 101.86 milímetros será un 60%, y la probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 151.7 milímetros un 80%. Y también lo mismo tenemos que hacer en el otro sentido. La probabilidad de tener precipitaciones mayores a 27.58 milímetros será un 80%, la probabilidad de tener precipitaciones mayores a 58.54 milímetros será de un 60%, etc. Entonces, esos serían los quintiles. Luego tenemos acá los deciles, ¿no? Que ahora los deciles serán los que van a dividir ese conjunto de datos, pero no en 4 ni en 5 partes, sino en 10 partes iguales. Entonces, el procedimiento es similar, ¿no? Entonces, deciles prec, entonces vamos a tener acá, entonces tenemos la función cuantile, aquí aparece cuantile, ¿no? Entonces colocamos lo mismo, concepción de la variable, precipitación, y lo mismo utilizamos ahora props, ¿no? Props va a ser igual a una secuencia, ¿no? Que va a comenzar también en 0 y siempre va a culminar, va a empezar en 0, va a culminar en 1, pero acá, como estamos diciendo que va a dividir en 10 partes, entonces eso sería 0.1, ¿no? 0.1 para 10 partes. Entonces, vamos a ir acá y colocamos entonces deciles prec, ¿no? Y tenemos entonces esos valores. Entonces, lo mismo, ahí tenemos los valores de los deciles. Entonces, aquí ya estamos cada vez haciendo más valores de estos deciles. Y entonces, por ejemplo, esto va a ser la probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 7.9 milímetros es 10%, la probabilidad de tener valores mayores a 7.9 milímetros será un 90%, la probabilidad de tener precipitaciones menores o iguales a 27.58 milímetros será un 20%, y la probabilidad de tener valores mayores será un 80%. Lo mismo acá, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 39.24 milímetros será un 30%, y la probabilidad de tener valores mayores
será a 39.24 será un 70% y así sucesivamente. Entonces, estos serían las medidas de localización de una variable, ¿no? De una variable, en este caso de precipitación. Bien, entonces ya tenemos las medidas de localización y ahora tenemos que ir a ver otro conjunto de medidas para las variables numéricas, que son las medidas de forma. Las medidas de forma. Esas medidas de forma, bueno, son básicamente dos medidas. Uno es el coeficiente de asimetría de Pearson y el otro es la kurtosis, ¿no? Que nos va a decir, el uno nos va a decir cuán simétrica es nuestra curva o cuán simétrica o cómo se aproxima a tener una curva simétrica. Y la kurtosis nos va a decir cuál es el grado de apuntalamiento de nuestra curva, de la cima. Si la cima es muy pronunciada, la cima es aplanada o la cima es moderada. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este caso, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos una librería, tenemos que instalar una librería. Entonces, aquí vamos a colocar, instalar la librería Moments. Bien, entonces acá vamos a ver si yo ya lo tengo instalado. Creo que ya lo tengo. Moments. Creo que no está instalado. Bien, entonces tendríamos que instalarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Instalamos entonces. Bueno, hay varias maneras de instalar, pero podemos hacerlo así como está. Bien, entonces simplemente acá tengo que colocar. Bien, entonces tengo que estar seguro que esté bien ese nombre y simplemente le voy a dar. Bien, a ver, vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver si está instalado. Si está instalado, tiene que aparecer Library Moments. Tiene que estar entonces en la lista. Fíjense, ahora ya está en la lista, entonces significa que ya está instalado, ¿no? Bueno, entonces esto es la instalación, pero como para que no hagamos cada vez la instalación, lo vamos a dejar así. Bien, entonces esta librería de Moments, como el cálculo bueno, esto antes lo vamos a limpiar. Como el cálculo de estas medidas de forma de la curva están basadas en los momentos, ¿no? De la distribución de la variable, especialmente en el tercer momento y en el cuarto momento. El tercer momento es relacionado con el coeficiente de asimetría de Pearson y el cuarto momento es relacionado con la kurtosis. Entonces, por eso es que utilizamos esta librería específica para las medidas de la curva de distribución, de la forma de la curva de distribución de una variable. Entonces, acá hemos dicho que tenemos que calcular acá el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría de Pearson. Entonces, acá nosotros vamos a colocar asimetría de la frecuencia, ¿no? Entonces acá la función es skewness. Ahí ya aparece entonces ahí. Como nosotros, fíjense, acá dice skewness y ¿a qué librería pertenece? A Moments. Entonces, por eso es que, como ya hemos instalado, entonces todas las funciones también ya van a aparecer ahí, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo cómo nosotros tenemos que colocar, ¿no? Y nos está diciendo también que esta función calcula la asimetría de un conjunto de datos, ¿no? De un conjunto de datos. Este NA.rm, cuando decimos falso o verdadero, eso es cuando nosotros tuviéramos en la base de datos algunos datos faltantes. Entonces, esos datos faltantes se coloca como NA y entonces para calcular no los va a considerar esos valores, ¿no? Pero en este caso, como no tenemos datos faltantes, entonces simplemente tenemos que colocar la variable, ¿no? Concepción.
Y entonces acá tenemos la precipitación. Bien, entonces aquí asimetría de la precipitación y entonces vamos a tener ese valor, ¿no? Entonces aquí tenemos ese valor que vamos a colocar de la asimetría. Ahora, para que nosotros podamos interpretar esta asimetría, aquí nos vamos a colocar lo siguiente. Si esta asimetría que hemos calculado es similar o está muy cerca, bueno, aquí vamos a colocar la asimetría de la precipitación. Si la asimetría de la precipitación está cerca de cero, ¿no? Coma, entonces la curva tiende a ser simétrica. Entonces tiende a ser simétrica, ¿no? Ahora, si la simetría, el valor que nosotros calculamos de la simetría de la precipitación, a ver, ¿dónde está? Está bien, ¿no? La simetría de la precipitación está bien. Es mayor a cero, entonces la curva presenta una asimetría a la derecha. Entonces, eso significa cuanto más alejado de cero esté a la derecha el valor, si es por ejemplo 1, 2, 3, entonces cuanto más alejado esté, la curva va a estar más concentrada en la izquierda y la cola va a ser más larga en la derecha, ¿no? Entonces, a medida que ese valor se va acercando a cero, más bien va ocurriendo lo contrario, ¿no? La concentración de valores va a ser menor en la parte izquierda y la curva no va a ser tan larga. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, tenemos un valor de 1.08. Entonces, eso significa que la curva de distribución de nuestra variable de precipitación justamente presenta una curva asimétrica a la derecha, con una cola más larga a la derecha. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que elegir para poder ver a qué curva se puede ajustar, a qué modelo matemático, tenemos que ver tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, acá, bueno, el siguiente valor sería si esta asimetría de la precipitación es menor a cero, coma, entonces la curva presenta una asimetría a la izquierda, Y entonces, en este caso, si estamos hablando de una asimetría a la izquierda, significa que la cola más larga va a estar en la izquierda y por lo tanto, las frecuencias absolutas más altas van a estar concentradas en la parte derecha de la curva de distribución. Cuanto más alejado esté de cero, pero a la izquierda, significa -2, -3, también la cola a la izquierda va a ser más larga, ¿no? Bien, entonces, eso sería en el caso de la asimetría, ¿no? De la asimetría. Entonces, la interpretación es simplemente en esas tres maneras, si es igual a cero, si es mayor a cero, o si es menor a cero. Algunas veces también, cuando son valores que están muy cercanos, aunque sean mayores a cero, pero muy cercanos a cero, por ejemplo 0.1, entonces ahí se puede decir que hay una ligera asimetría, ¿no? Una ligera asimetría a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cuál es la cercanía de ese valor con respecto a cero, ¿no? Pero cuando son valores que están muy próximos realmente a cero, entonces podemos decir que la curva es simétrica. Y eso va a ocurrir posiblemente no con esta variable, pero con otras variables
se puede dar. Bien, y finalmente tenemos acá la kurtosis. Hemos dicho que la kurtosis nos mide el grado de apuntalamiento de la curva de distribución. Eso significa, hemos dicho nosotros que alrededor de 0 va a estar el punto más alto, la cima de la curva de distribución. Lo que queremos ver acá es si la cima es muy pronunciada, es moderadamente pronunciada o la cima es aplanada, ¿no? Entonces, para eso, nosotros utilizamos una función, utilizando la misma librería, la función de kurtosis. Entonces vamos a decir la kurtosis de la precipitación va a ser entonces lo mismo, kurtosis. Bien, eso también ya aparece, fíjense acá, kurtosis de la librería de momentos. Y entonces acá lo mismo, tenemos que simplemente seleccionar la variable, ¿no? La variable acá. Bien, y entonces aquí tendríamos entonces ese valor, ¿no? Entonces vamos a ver. Está bien, entonces ahora vamos a ver, entonces ahí tenemos. Ahora entonces, bueno, antes vamos a borrar esto de la consola. Bien, entonces acá tendríamos kurtosis PREC, ¿no? Entonces, ahí tenemos, entonces, fíjense, el valor es 4.52. 4.52. Bien, entonces acá tenemos entonces ese valor que es 4.52. Bien, para que nosotros tenemos que hacer un pequeño cálculo acá, para que nosotros tengamos la misma manera de interpretar como lo hemos hecho con la asimetría. Este valor se tiene que restar de 3. Bueno, hay la fórmula en ahí. ¿Y para qué los restamos de 3? Porque la fórmula original toma que el valor de 3, cuando nosotros calculamos la kurtosis y el valor es igual a 3, muy próximo a 3, decimos que la curva presenta un moderado apuntalamiento. Cuando es mayor a 3, decimos que la curva presenta un mayor apuntalamiento, y cuando el valor es menor a 3, decimos que la cima presenta un bajo apuntalamiento, ¿no? O también podemos decir, cuando se presenta, cuando la curva es muy apuntalada, se denomina y se dice que esta curva es leptocúrtica. Cuando la curva presenta una cima moderada, se denomina una curva mesocúrtica. Y cuando la curva es casi aplanada, achatada, se denomina que esta curva es platicúrtica. Entonces tenemos la curva puede ser leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿no? Entonces, para eso, para hacer el mismo razonamiento de valores de 0, valores de 1 o valores menos 1 negativos, entonces podemos restar este valor. Entonces vamos a decir acá, kurtosis, podemos colocar kurtosis PREC final, ¿no? O definitivo. Entonces va a ser entonces acá el valor de la kurtosis. Acá tenemos kurtosis, ¿no? La kurtosis PREC que hemos calculado menos 3, ¿no? Entonces ahora, nuevamente vemos para calcular, entonces el definitivo, y entonces este sería el valor. Entonces el valor de la kurtosis, va a ser, a ver qué pasó aquí. Bien, el valor es 1.52. Bien, este es el valor. 1.52. Bien, esto lo vamos a limpiar nuevamente. Bien, entonces ahí tenemos el valor. Entonces tenemos ahí ese valor de 1.52.
1.52. Entonces, ahora la interpretación va a ser similar a lo que hemos dicho hace rato, ¿no? En el caso de la kurtosis. Ahora, entonces decimos, si la kurtosis es igual o muy próximo a cero, coma, entonces la cima de la curva, de distribución, presenta un apuntalamiento moderado, en forma de campana, ¿no? Ese sería el apuntalamiento moderado, y que se denomina, curva mesocúrtica. Esa es la curva mesocúrtica, ¿no? Bien, entonces, si es muy próximo a cero. Ahora, si la kurtosis es mayor a cero, ¿no? Coma, entonces la curva, la cima de la curva presenta un alto apuntalamiento, o es muy apuntalada, ¿no? Un alto apuntalamiento, ¿no? Y por lo tanto esto se denomina curva leptocúrtica. Bien, esa sería la curva leptocúrtica. Y finalmente, si la kurtosis es menor a cero, entonces la cima de la curva presenta un bajo apuntalamiento. Y también se denomina en ese caso que la curva es aplanada o achatada. Y esa sería entonces la curva platicúrtica. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos. Y considerando ahora el valor que nosotros hemos sacado de 1.52, podemos decir entonces que la cima de la curva de distribución, ese valor que está alrededor de cero, va a presentar una cima de la curva apuntalada, ¿no? Porque esa es una curva leptocúrtica cuando tiene un mayor apuntalamiento. Y eso significa también de que vamos a tener, cuanto más apuntalada va a ser, vamos a tener mayor cantidad de valores alrededor de la moda, que sería ese punto más alto, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, eso va a haber una mayor concentración de frecuencias absolutas en la parte izquierda, ¿no? Cuanto mayor sea el valor de la kurtosis, ¿no? Cuando, por ejemplo, sea en vez de 1.5, puede ser 2 o 2.5, entonces más concentrado van a estar ahí las frecuencias absolutas en la parte izquierda, y por lo tanto eso va a generar una cola cada vez más larga en la parte derecha de la curva de distribución. Bien, eso sería entonces lo que tendríamos de lo que es la estadística de esa variable precipitación. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Positivo. Bien, ahora aprovechando esta base de datos que tenemos que ver
no sé si han trabajado con una herramienta que es sumamente útil en RStudio para cualquier tipo de datos, ¿no? Y también se utiliza mucho en los datos del clima, ¿no? Y eso es, entonces vamos a colocar acá, vamos a colocar, bueno, la segunda parte de esta clase vamos a ver un tema que es sumamente importante, que son la manipulación de datos, ¿no? La manipulación de datos con una librería que se denomina dplyr, ¿no? En este caso, manipulación de datos de precipitación, ¿no? Entonces, acá vamos a ver. Manipulación de datos, ¿no? Entonces, para la manipulación de datos, nosotros necesitamos una librería, pero esa librería, si nosotros ya hemos instalado la librería Tidyverse o Tidyverse, ya se instala automáticamente también la librería dplyr. Es uno del conjunto de paquetes que se instalan cuando nosotros instalamos Tidyverse, el paquete. Entonces, creo que eso ya lo hicimos la otra vez. Hemos trabajado con esa librería. Entonces, solamente vamos a verificar si está la librería, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para manipular datos, tenemos primeramente que cargar la librería dplyr. Bien, entonces vamos a ver si tenemos. Entonces ya tenemos acá, fíjense, dplyr, ¿no? Ahora, fíjense ahí, nos está diciendo, ¿para qué sirve dplyr? Para manipular datos, ¿no? Es un conjunto de herramientas que nos sirven para manipular datos. Entonces, y también nos está indicando acá que nosotros, bueno, esto también es importante, ¿no? Todos los paquetes, bueno, no todos, la mayoría de los paquetes que se utilizan del entorno de R tienen sus viñetas. ¿Qué son las viñetas? Por ejemplo, acá dice, para aprender más acerca de dplyr, empezar, dice, con las viñetas y hacer la búsqueda de viñetas del paquete dplyr, ¿no? Las viñetas son como recetas, son recetas con datos que tiene la librería para que nosotros podamos ejercitar cómo se utilizan las funciones de esta librería, ¿no? Entonces, muchos de los paquetes tienen sus viñetas, ¿no? Entonces hay que simplemente hacer una búsqueda. Aquí, fíjense, lo único que tenemos que colocar es browse, la búsqueda de viñetas, y colocar el paquete, ¿no? Colocar el paquete. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. Browse. A ver, ¿qué ha pasado? Se ha borrado, creo, esto. dplyr, no lo hemos seleccionado, creo. Bien, entonces esto tiene que ser ahí. Entonces acá, vignets. Vignets. Pero ¿qué ha pasado aquí? Browse. Vignets y aquí package igual hemos dicho acá dplyr. A ver, vamos a ver. Aquí qué ha pasado. A ver, vamos a ver si hemos escrito bien. Package igual dplyr. A ver, ahí debería estar. A ver, alguien quiere ingresar, parece. Bien, fíjense. Hemos hecho una búsqueda de si hay viñetas, o sea, si hay ejercicios de este paquete, ¿no? Entonces aquí tenemos varias viñetas, ¿no?
del paquete dplyr. Porque el paquete dplyr tiene una gran cantidad de funciones para manipular datos. Entonces, nosotros, todos están en el formato de la web, HTML, ¿no? Entonces, podemos ir a ver si quisiéramos aprender, profundizar más en las funciones de esta librería, de este paquete dplyr. Dplyr es uno de los paquetes que más se utiliza en base de datos. En realidad es el que más se utiliza para manipular datos. Por eso es que solamente vamos a ver nosotros lo básico, ¿no? Bueno, no tan lo básico, pero una pequeña parte de sus funciones, de sus funcionalidades, porque tiene una gran cantidad de funcionalidades. Aprender dplyr nos pasaríamos todo un tiempo aprendiendo este paquete, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar a cualquiera de estos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, acá nos está dando qué hace dplyr, ¿no? Por ejemplo, acá lo que hace, estas son sus funciones principales de dplyr, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede ordenar, puede filtrar, puede renombrar, puede relocalizar los datos, puede seleccionar datos, puede hacer resúmenes. Podemos cortar la base de datos, es slices para cortar. Podemos cortar un data frame de acuerdo a criterios que nosotros, o de acuerdo a necesidades que tengamos de algún data frame con datos bastante grandes, con muchas filas, con muchas columnas. Entonces, podemos filtrar, podemos, tenemos todas estas funciones de dplyr, pero cada una de ellas tiene sus particulares, no es una sola manera de poder realizar, hay varias maneras, ¿no? Entonces, aquí nos está dando, la ventaja es que cuando nosotros tenemos una viñeta, ¿no? No necesitamos tener datos, los datos nos los da la misma, la misma librería. En la misma librería están sus datos para poder trabajar. Por ejemplo, estos datos de MTCars y Iris son datos que están en el RBase, ¿no? Son datos que si nosotros instalamos el RBase, al instalar el RBase también vamos a instalar un conjunto de datos base, ¿no? Para poder practicar. Y esos son los que utiliza en este caso esta viñeta, ¿no? Entonces aquí tenemos arrays, que es arreglar, ordenar los datos en filas por variables. Entonces aquí nos está dando los datos, cómo podemos hacer, cómo tenemos los datos y cómo podemos ir utilizando las funciones, ¿no? Por ejemplo, arrays. Bueno, también aquí utiliza esta función que vamos a ver también, que es porcentaje, mayor porcentaje, y esto se denomina la función pipe, ¿no? Pipe de pipa. Entonces lo que hace es, nosotros podemos hacer las mismas funciones de una manera, pero con esta forma que vamos a explicar más a detalle más rato. Entonces lo que estamos haciendo es ir teniendo un orden para cualquier función que nosotros queramos utilizar dentro de dplyr. Entonces aquí tenemos para practicar tenemos todo lo que nosotros queramos. Lo único que se necesita es tiempo y ir viendo si le sale, qué hace realmente cuando yo coloco esta función grep, por ejemplo, qué es lo que, todas estas son las salidas, y tengo que ir viendo qué cambios se está realizando en la base de datos o qué está extrayendo de la base de datos cuando nosotros utilizamos las funciones de dplyr, ¿no? Entonces, ¿se está viendo ahora el estudio? Hola, hola. Sí. Bien. Sí. Entonces, dplyr, hemos dicho que es bueno, esto de acá de Browns, lo vamos a hacer simplemente para poder hacer búsqueda de viñetas, ¿no? Entonces hemos dicho que tenemos funciones, ¿no? Tenemos muchas funciones en
en esta librería, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las funciones básicas que se utiliza es filtrar. Es lo mismo que nosotros hacemos en Excel, ¿no? Nosotros cuando tenemos una base de datos filtramos, podemos filtrar de acuerdo a determinados criterios, ¿no? Entonces, es lo mismo que hace esta función de filtrado de dplyr. Entonces, primeramente, entonces vamos a ver acá la función de filtrado. Bien, función de filtrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la función de filtrado? ¿No? Nosotros, por ejemplo, podemos querer filtrar los valores de precipitación en función de los meses, ¿no? Entonces, podemos filtrar, por ejemplo, yo quisiera filtrar los valores de la precipitación para el mes de mayo. Solamente quiero sacar todos los valores de precipitación del mes de mayo. Fíjense acá, nosotros tenemos aquí en nuestra base de datos de 1943 a 1982, pero ahora yo quiero sacar solamente todo lo que es los meses de mayo, quiero filtrarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, esa digamos, es para lo cual se utiliza la función de filtrado del paquete dplyr, ¿no? Entonces, nosotros vamos a indicar lo siguiente. Nosotros tenemos acá, nuestra librería. Entonces, acá vamos a ver con qué nombre lo hemos colocado, ¿no? Fíjense, nuestro data frame, nuestros datos, le hemos colocado nosotros como concepción. Ese es nuestro data frame, ¿no? Ese es nuestro data frame concepción, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a colocar primeramente el nombre de nuestro data frame, que es concepción. Bueno, acá, concepción. Concepción. Entonces, ahora, a ver, es que quieren ingresarnos. A ver, vamos a colocar concepción. Ese es nuestro data frame, ¿no? Ese es nuestro data frame concepción. Ahora, vamos a colocar este símbolo de pipe, que es porcentaje mayor y porcentaje. Entonces, esto de esa base de datos de concepción es como si estuviéramos en una pipa en la parte más ancha. Está ingresando la base de datos de concepción y ahora queremos sacar en el otro lado de la pipa, en la parte más angosta, tenemos que dar ahora el criterio después de esa función. Entonces nosotros tenemos que colocar acá la función filter. Queremos filtrar. Filter es la función de dplyr. Entonces, ¿cómo se llama entonces acá la base de datos donde está mayo, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir a ver un poco acá. Ya habíamos colocado, creo, los nombres. Aquí debe estar. Aquí está mes. En esa variable de mes está justamente el mes de mayo. Entonces, nosotros vamos a colocar acá mes. Solamente queremos filtrar el mes, ¿no? Acá también podemos colocar. Pero acá queremos que ese mes sea, por ejemplo, hemos dicho el mes de mayo. El mes de mayo. Entonces, nosotros tenemos, bueno, aquí también vamos a ver, entre comillas, mayo. Bien. Entonces, ahora, si nosotros filtramos eso, vamos a tener, a ver, vamos a ir a hacer. Ya, ahí hay un error. A ver, vamos a ver cómo estaba esto de los meses. Bien, fíjense, no está como mayo, está simplemente como, están simplemente con tres iniciales cada uno de los meses, no está completo, ¿no? Fíjense, todo está N, Feb, Mar, Abril, etc. Entonces, ese es el error, ¿no?
Entonces, acá nos vamos y colocamos ahora esto simplemente es mayo. Así tiene que ser, ¿no? Entonces, vamos a limpiar la consola y ahora le estamos diciendo, ¿no? Queremos filtrar, acá vamos a colocar entonces lo que estamos queriendo hacer. Filtrar, podemos colocar A y eso ahí, A punto. Filtrar los valores de precipitación del mes, bueno, aquí podemos colocar de mayo. Bien. Entonces ahora vamos a ver, vamos a estar seguros más de que sí está todo bien. Concepción, entonces el data frame. Estamos haciendo ahora pipe, luego de pipe tiene que venir la función. ¿Qué función vamos a utilizar de dplyr? La función filter, que es para filtrado. ¿Y qué vamos a filtrar? Entonces, queremos filtrar en base al mes, a la variable mes, y específicamente el mes de mayo. Entonces, a ver, vamos a ver si ahora no tenemos problema. ¿Qué pasa ahora? A ver. No, es que no hemos hecho correr dplyr, creo. A ver, vamos a ver. Bien, no hemos hecho correr, es que no hemos hecho correr la librería de dplyr, por eso nos estaba dando error. Entonces, ahora lo que tenemos es esta salida, ¿no? Fíjense esa salida. Ahora, fíjense lo que hemos hecho, hemos filtrado. Acá tenemos solamente del mes de mayo, todos los desde el año 1943 hasta el año 1982, tenemos todas las precipitaciones solamente del mes de mayo, ¿no? Del mes de mayo simplemente, ¿no? Entonces, también lo podemos hacer para cualquier otro mes, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, para el mes de enero, simplemente voy a colocar lo mismo, concepción, es el data frame, ¿no? Coloco este símbolo del pipe, la función filter, y entonces acá vamos a ver mes. Acá, cuando tenemos un solo mes, queremos filtrar es de esta manera, pero después vamos a ver cuando yo quisiera filtrar, por ejemplo, diciembre, enero y febrero, por decir, ¿no? Entonces acá solamente estoy filtrando por mes, ¿no? Entonces aquí hemos dicho enero, por ejemplo. Bien, entonces acá el filtrado para enero sería ese, ¿no? Entonces, acá ahora tengo mi filtrado, ¿no? Y ese mi filtrado me está dando solamente todos los valores de la precipitación para el mes de enero, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo filtrar del mes que yo quiera, de ese data frame concepción, sacar solamente uno de los meses, ¿no? Pero si nosotros ahora quisiéramos sacar la precipitación, por ejemplo, para la época lluviosa y para la época seca, ¿cómo podríamos hacer el filtrado? Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Acá vamos a hacer entonces filtrado. Vamos a colocar, ¿ven? Filtrar los valores de precipitación, los valores de precipitación para la época lluviosa y para la época seca. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer eso, ¿no? El filtrado. Lo mismo en realidad, hasta acá va a ser lo mismo, ¿no? Concepción es nuestro data frame. Bueno,
una cosa importante también acá, si bien nosotros estamos haciendo el filtrado, yo puedo darle un nombre a ese filtrado, ¿no? Es una cosa que no hemos hecho, pero podemos asignarle un nombre y crear un objeto. Por ejemplo, un objeto de todas las precipitaciones del mes de mayo. Puedo crear un objeto de todas las precipitaciones del mes de enero. O en este caso, las precipitaciones de toda la época lluviosa le puedo asignar un nombre y generar un objeto en él, ¿no? Bien, entonces, concepción, lo mismo. Yo quiero sacar los datos de mi base, de mi data frame, que es mi base de datos en R. Entonces, utilizando la función de pipe, esto siempre, este pipe me está yendo, como les decía, es como una pipa donde concepción es la parte más ancha de la pipa y lo que colocamos más a la derecha es la parte más delgada, donde nosotros podemos ir afinando más el filtrado, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos que utilizar la misma función, filter, no va a cambiar esa función, filtrado. Solamente que ahora, nosotros acá vamos a utilizar que dentro del mes, nosotros queremos dentro del mes seleccionar un conjunto de meses, ¿no? Dentro de mes, usted sabe, en el caso de la columna mes, ahí tenemos los 12 meses, ¿no? Nosotros ahora dentro de esa variable mes queremos seleccionar un conjunto de meses. Y para eso se utiliza la función. Esto quiere decir dentro del mes queremos seleccionar, ¿no? Porcentaje in, porcentaje, dentro del mes. Estamos queriendo afinar más la parte más delgada de la pipa. Entonces acá, ¿qué meses queremos nosotros filtrarlos? Entonces, si nosotros queremos la época lluviosa, vamos a hacerlo de noviembre hasta marzo. Entonces acá vamos a tener C, la función de concatenación, paréntesis. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, noviembre. No, estamos empezando en noviembre. Luego nos vamos a diciembre. Luego nos vamos a enero. Luego nos vamos a febrero. Y finalmente vamos a tomar en cuenta, digamos, la época lluviosa hasta marzo, ¿no? Entonces ahí tendríamos marzo, ¿no? Entonces, esa sería entonces la época lluviosa. Entonces, nosotros vamos a ver, bien, entonces acá tendríamos todos los datos solamente de esos meses, ¿no? Fíjense, solamente está enero, febrero, marzo, o sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, la época lluviosa. Ahora, como nosotros hemos indicado, nosotros podemos darle todo un nombre a esto. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, acá, le voy a dar un nombre, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos haberle dado, por ejemplo, precipitación, punto, mayo, ¿no? Precipitación mayo. Entonces estamos generando, ese sería el objeto que hemos creado. Entonces, si yo quiero visualizar eso, ahora sí también se van a fijar que vamos a crear un objeto en el ambiente de trabajo. Entonces acá voy a tener punto mayo, ¿no? Este otro podríamos haberlo determinado punto enero. Bien, entonces también acá estamos generando ese objeto, entonces acá también podemos haberlo visualizado, punto y coma, enero. Bien, entonces cuando yo hago correr estos dos, entonces aquí aparecen. Estamos creando objetos. Acá en el otro, si yo no coloco, sí nos muestra en la consola lo filtrado, pero no hemos creado objetos. Acá sí ya hemos creado objetos, ¿no? Entonces, este es un objeto, es un data frame, ¿no? Este es otro
data frame. Todos estos símbolos que tienen son data frames, ¿no? Bien, lo mismo vamos a hacer entonces ahora con este otro. Le vamos a llamar época lluvias. Época lluvias. Bien, entonces ya tenemos ahí época lluvias y vamos a entonces ahora hacer correr, ¿no? Entonces acá vamos a hacer correr época lluvias. Bien, y ahora tenemos, fíjense, hemos creado otro data frame, época de lluvias. Si yo veo entonces, ahora tengo toda mi base de datos de los meses de lluvias, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, ahí tenemos entonces todos esos valores. Pero también, si yo he creado la época de lluvias, podría crear también la época, podemos llamarle acá, época seca, ¿no? Entonces, podemos colocar época seca. Y entonces va a ser concepción lo mismo, ¿no? Concepción, el pipe. Bien. Y ahora entonces acá el filtrado, filter, lo mismo. Ahora, dentro del mes vamos a seleccionar, entonces vamos a colocar mes. Y acá entonces tiene que estar dentro, in. Bien. Y entonces acá tenemos que colocar C. Y ahora, ¿qué meses entrarán entonces ahí? Los meses que no han sido incluidos del anterior, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con abril, ¿no? Abril, por ejemplo, estarían ahí. Entonces, vamos a tener acá abril, ¿no? Mayo. Tendríamos junio. Tendríamos, ahora también podemos ir, sigue por acá, junio, julio, agosto, y entonces podemos, si queremos, tenemos más, si queremos más espacio, podemos ir moviendo también más acá, ¿no? Bien, entonces, acá vamos a tener agosto, faltaría septiembre. Luego estaría octubre. Creo que octubre simplemente quedaría, ¿no? Bien, entonces solamente quedaría octubre. Bien, entonces ya tenemos todo eso, ¿no? Entonces acá vamos a tener eso y ahora simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver la época seca, ¿no? Entonces, época seca. Bien. Bien, entonces ahora esos son los datos. Entonces aquí tenemos ahora época seca y época de lluvias, ¿no? Época seca y época de lluvias. Entonces, de esa manera hemos hecho los filtrados correspondientes de esas dos épocas. Entonces acá podemos sacar nosotros, filtrar cualquier variable, ¿no? Pero, o sea, aquí lo que estamos haciendo, al final aparecen las tres columnas originales, ¿no? Solamente que el criterio de filtrado, estamos tomando en cuenta el mes, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, estamos tomando en cuenta el mes, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos en el caso del filtrado, ¿no? Entonces, pero si nosotros quisiéramos ahora filtrar los valores de precipitación, no en función de los meses, sino filtrar los datos de precipitación para un periodo
para un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera filtrar C. Punto. Filtrar los valores de precipitación. Ahora, de los años o de un periodo, podemos decir, ¿no? Podemos hablar también de un periodo. Del periodo, por ejemplo, del periodo 1970, por decir, 1970, 1975, ¿no? Entonces yo quiero filtrar los valores de precipitación de ese periodo, ¿no? Entonces acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces seguimos acá con concepción como la base de datos, ¿no? Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es darnos, por ejemplo, vamos a llamar, hemos dicho época, ¿no? Entonces acá vamos a llamar precipitación, punto del 70 al 75. Estamos dándole un nombre, ¿no? A nuestro objeto. Y nuestro objeto entonces va a ser concepción, que es la base, el data frame, el pipe, ¿no? Y ahora nuevamente tenemos que utilizar la función filter. Bien, aquí lo que va a cambiar ahora es que no vamos a seleccionar ya en función a meses, sino en función a años. Y para nosotros, año está dado como P anual. Aquí, fíjense, P anual está dado el año. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y entonces vamos a colocar P anual. Entonces aquí ahora, de P anual, yo voy a seleccionar los años. Entonces, para eso coloco, para que haga la selección dentro de los años, ¿no? Entonces, acá tenemos eso. Y entonces voy a utilizar C, ¿no? Entonces, estoy utilizando el mismo criterio, ¿no? O puedo utilizar, en este caso, también una secuencia, ¿no? En este caso, una secuencia, porque ahora yo quiero ver los datos, pero desde un año hasta el otro año, consecutivamente. Entonces, podemos colocar también, si queremos, desde 1970, 2 puntos, hasta 1975, ¿no? Entonces, eso es cuando nosotros tenemos los años, pero los años son consecutivos, desde 1970 hasta 1975. Esos 2 puntos significa que eso es una secuencia, ¿no? Entonces, ahora podemos ver, bien, entonces, ahora veamos nuestro objeto. Bien, ahora ese objeto se tiene que crear también acá en un data frame, ¿no? Entonces, aquí está justamente la precipitación del año 70 al 75. Entonces, acá está de 1970 a 1975 y hemos creado otro objeto, ¿no? Entonces, hemos creado otro objeto solamente para esos datos, ¿no? Para ese periodo, pero de años consecutivos, ¿no? Consecutivos. Entonces, podemos ver esas secuencias también. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, filtrar, acá vamos a colocar. Si yo quisiera filtrar ahora, ¿sí? ¿Hola? Bien, si yo quisiera filtrar ahora los valores de precipitación, ¿no? Los valores de precipitación, ¿no? Del periodo, por ejemplo,
1970, ¿no? O 1960, podemos decir. Al 1980. Pero cada 5 años, eso significa del 65, el 70, el 75 y 80, cada 5 años, ¿no? Entonces acá, cada 5 años. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, podemos llamarlo PREC, ¿no? Del 60, ahora, del 60, ¿no? Del 60 al 80, ¿no? Entonces, acá vamos a tener lo mismo, concepción, bien. Entonces, acá tenemos el pipe. Siempre tiene que estar después del pipe la función filter. Bien. Ahora, lo mismo, sigue hablando de años. Por lo tanto, entonces acá tiene que ser, sigue P anual. Entonces, P anual. Bien, ahí está bien. P anual. Entonces, de esta columna de los años, entonces nosotros vamos a seleccionar, entonces, dentro de esto, eso estamos queriendo decir acá, una secuencia de datos que va a empezar en el año 1960, en el año 1960, va a acabar en el año 1980 y queremos que esté dividido cada 5 años. Cada 5 años. Entonces, vamos a ver entonces cuál sería ahora. Bien, entonces, vamos a ver ahora del 60 al 80 está acá. Y ahora entonces vamos a tener eso. Entonces, hemos creado ahora los valores, hemos dicho acá, de 1960, el siguiente va a ser 1965, cada 5, 1970, 1975 y 1980. Entonces, también le puedo decir, puedo hacer un rango más amplio y puedo decirle cada 3 años o cada 5 años y entonces podemos también filtrar de esa manera los datos entonces de la precipitación, ¿no? Pero si nosotros ahora quisiéramos un número de años que no esté dentro de rangos previamente establecidos, o sea, cualquier año quisiera sacar. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quisiera filtrar, ¿no? Filtrar los valores de precipitación de los años, por ejemplo, nos damos cualquier año, 1955, 1968, 1974, 1979 y 1981, por decir, ¿no? Yo quiero filtrar la precipitación de esos años. Entonces voy a colocar PREC, ¿no? PREC, varios voy a colocar acá, varios años. Y entonces acá, ¿qué voy a hacer? Concepción, ¿no? El pipe. Y filter nuevamente, ¿no? Filter. Seguimos en el año, por lo tanto sigue P anual. Bueno, acá también ya aparece P anual. Y dentro de P anual nosotros queremos sacar los valores, ¿no? Dentro de P anual. Entonces, nosotros vamos a tener acá dentro de P anual. Bien. Y ahora entonces acá simplemente colocamos C y colocamos los años. 1955, 1968, 1974, 1979, y finalmente 1981, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos entonces PREC varios.
Entonces vamos a ver PREC varios, ¿no? Varios años. Y entonces hemos generado también acá PREC varios. Entonces va a ser en este PREC varios, justamente van a estar el año 1955, el año 1968, el 74, el 79 y el 81. Justamente los años que nosotros hemos seleccionado para hacer el filtrado, ¿no? Entonces, eso es importante acá. Y finalmente, para acabar hoy día esta parte del filtrado, vamos a hacer una cosa importante. Yo quisiera saber, ¿no? ¿Cuáles son los registros, por ejemplo, de una precipitación mayor a un valor, ¿no? De toda esa base de datos en un determinado mes? Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber, ¿no? ¿Cuáles serán las precipitaciones mayores, ¿no? ¿Cuáles serán las precipitaciones mayores, por ejemplo, a 200 milímetros, ¿no? ¿Cuáles serán las precipitaciones mayores a 200 milímetros en los meses de enero, ¿no? Entonces acá vamos a colocar eso. F, filtrar las precipitaciones del mes de enero, filtrar las precipitaciones del mes de enero, las precipitaciones del mes de enero mayores a 250 milímetros. Bien, estamos hablando de todas las precipitaciones, de esos de 1943 a 1982, tenemos varias precipitaciones de los meses de enero. ¿En cuántos de ellos, entonces, se tiene precipitaciones mayores a 250 mililitros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar acá PREC mayor a 250. Ese nombre le estamos dando del mes de enero, ¿no? Entonces acá vamos a colocar lo mismo, Concepción, ¿no? Lo mismo tenemos que seguir el pipe. Acá tiene que haber espacio. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó aquí? Concepción. Bien. Parece que hay un problema. No hay nada. A ver qué. A ver, vamos a ver cuál es el problema. Ahora sí. Pipe. Bien, lo mismo, filter. Bien. Ahora, lo que nosotros ahora queremos filtrar es en el mes de enero, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a registrar todo lo que son en el mes de enero. Entonces, vamos a decir mes de enero. Ahí. N, ¿está bien? Y ahora tenemos que, o sea, queremos filtrar todo lo del mes de enero, pero que sean mayores a 250 mililitros. Entonces, vamos a colocar acá un símbolo que sería I. Y la precipitación, la otra variable es la precipitación, y la precipitación está dado en estado PMM, o sea, la precipitación, el nombre de la variable de la precipitación. Y ahora entonces acá tenemos que colocar, queremos filtrar todas las precipitaciones del mes de enero, pero que tengan precipitaciones y que tengan precipitaciones mayores. Entonces acá tenemos mayores, o podemos dejar un espacio, mayores a 250 milímetros, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos ahí. Por lo tanto, vamos a tener PREC mayor, ahí. Entonces, ya tenemos entonces eso generado allá también. Ya podemos ver que está generado, ¿no?
Entonces aquí visualizamos, pero acá ya está generado. Entonces todas esas precipitaciones son simplemente las que corresponden a 1946, 1949, 1950, 1951, 1955, 1965 y 1979. Todos esos años, en todos esos años, en los meses de enero, se ha tenido precipitaciones mayores a 250 milímetros. Si nosotros pusiéramos mayores a 300, entonces solamente van a salir el 1951, el 1965 y el 1979. Entonces, podemos dar también un intervalo, ¿no? Decir, en los meses de enero, precipitaciones que estén entre 200, no sé, entre 100 y 150 milímetros, por decir. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos por el día de hoy, ¿no? Lo vamos a guardar esto acá en 3B. Bien, ahí estaría guardado. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos entonces en esta parte. Falta todavía algunas cosas importantes de dplyr, que los vamos a ver la próxima clase. Y después tenemos que ver ya las librerías específicas de hidrología, ¿no? Que son HydroTCM y HydroGov, que serían ya las aplicaciones específicas. Para eso también es importante, lo mismo que hace rato dijimos, hay viñetas también. Las viñetas, tanto de HydroTCM como de HydroGov, están disponibles. Entonces, solamente le damos browse vignettes y le damos el nombre del paquete HydroTCM y vamos a tener viñetas y con esas viñetas se hacen los ejercicios y lo único que tenemos que hacer nosotros es la base de datos que tengamos de Concepción o de San José, de cualquiera de esos lugares, de esas estaciones, colocar en el mismo formato y tiene que automáticamente hacer todos los gráficos, todas las tablas, tiene que generar de la misma manera que está generado en la viñeta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Antes de culminar, por favor, en el chat tienen que colocar todo su nombre para tener la lista del día de hoy.